Bueno, la invitamos a la ministra Patricia Bullrich a su charla. Patricia. Bueno, esto me estaba quedando un poco... Bueno, primero le quería entregar al presidente del Rotary Club un presente de parte de nuestro ministerio para que lo tenga como recuerdo del club. Así que voy a cambiarla. Mejor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Rotary Club de Buenos Aires, a su presidente Luis Obsejevich y a toda su comisión directiva la posibilidad de estar hoy aquí en esta charla y poder intercambiar con ustedes, a Clara Mariño, que me llamó y me convocó para venir aquí a estar con todos ustedes. En primer lugar, quería comenzar de alguna manera describiendo cuáles fueron los objetivos y las ideas que comenzamos a pensar y a trabajar cuando asumimos el gobierno y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo primero que a mí me planteó el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, fue que uno de los 3 objetivos que ya se habían planteado claramente durante la campaña era que la Argentina tenía que dar una lucha contra el narcotráfico clara, sistemática, sin vueltas, y que teníamos que lograr salir de esta situación en la que se discutía si la Argentina era o no era un país de tránsito, mientras la situación se iba deteriorando día a día. Acompañando esta directiva clara que me dio el presidente de la Nación, o el presidente electo en ese momento, otro de los temas que nosotros nos planteamos desde el primer momento en la gestión fue la necesidad de que la Argentina tuviese reglas claras y un Estado de Derecho que en muchos de los ámbitos que íbamos analizando y viendo en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de los argentinos y de la vida laboral, comercial y demás, no estaban dados. Podemos hablar en este sentido de muchos aspectos de la vida en la que el desorden y la anomia estaban por encima de la posibilidad de un orden democrático y de un estado de convivencia de los argentinos. Desde las situaciones en el sur con la toma de tierras y el RAM y grupos que tomaban la violencia como si fuera un hecho cotidiano, hasta situaciones similares de tomas de tierras en Santiago del Estero, gente que en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, provincias totalmente paralizadas como Jujuy, como Chaco, por las manifestaciones permanentes, por las carpas, por los estados paralelos. Y esto era para nosotros un punto realmente importante en la agenda de nuestro gobierno. El tercer punto que nosotros nos planteamos como un punto estratégico en el marco de una política criminal y una política de seguridad
es el punto que estamos llevando adelante, que es el cambio de un paradigma. De un paradigma donde el victimario parecía el centro de la atención de todo el sistema judicial, policial, penal, gubernamental, a un sistema donde la víctima, donde aquel que sufre las consecuencias de aquel que decide violar la ley, fuese realmente el protegido por el Estado Nacional. Este cambio de paradigma implicaba un cambio que tenía que ir penetrando en el conjunto, y tiene que ir todavía, porque es un cambio que se está realizando, penetrando en el conjunto de las instituciones, en las instituciones judiciales que estaban muy impregnadas por este paradigma de lo que nosotros llamamos el reino del revés, también las instituciones policiales y las fuerzas federales y provinciales de alguna manera paralizadas por las consecuencias que traía en sus propias carreras esta situación, y una política que pensaba que esto era lo políticamente correcto, que esto era lo que nos daba un manto de un país progresista, que en definitiva lo que hacía era desproteger a los que más necesitaban la seguridad y la protección del Estado. Por eso es que nosotros en estos tres ejes, en primer lugar en la lucha contra el narcotráfico, comenzamos una estrategia en la que planteamos un cambio de paradigma muy fuerte en cómo tomar la lucha contra el narcotráfico. Y pasamos del paradigma de la casualidad al paradigma de la inteligencia criminal y de la investigación. La primera medida, que fue una medida valiente, dura para la institución, pero importante, fue definir que el país, al ser un país federal, debía tener las 24 policías, las 23 policías que ya tenía la República Argentina y la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se distinguiese de lo que es una fuerza federal. Porque la Policía Federal era fundamentalmente una policía de la Ciudad de Buenos Aires y no una policía federal como son aquellas que en los países federales establecen claramente y distinguen claramente lo que es el delito federal, el crimen complejo, las complejidades de las organizaciones transnacionales de lo que es la seguridad ciudadana. Esa primera decisión nos permitió concentrarnos claramente en un ministerio que fuera federal, que tuviese como correlato la lucha contra los delitos federales, que ustedes saben que es el crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, los secuestros, el lavado de activos, el contrabando de cualquier tipo de sustancias, todo tipo de trata de personas, como les dije anteriormente, y el terrorismo. Es decir, que la Argentina tenía que trabajar en este doble piso. Un piso donde hay 24 policías que se dedican a la seguridad cotidiana de todos los argentinos en cada una de las 23 provincias y la ciudad autónoma, y un segundo nivel, que es organizaciones policiales más complejas, que deben de estar mucho más especializadas en la tarea que demanda el crimen organizado. Esto nos llevó a, como les dije, a un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma en el que nosotros creemos que había más casualidad que causalidad. Y esta realidad nos llevó a plantearnos que necesitábamos hacer una fórmula que nosotros llamamos el 80-20. 80% en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, es inteligencia criminal, es adelantarse a lo que va a hacer el otro, y el 20% es una casualidad, que uno encuentra un camión en un cruce, encuentra en un cualquier tipo de operativo normal la droga. Esta
Esta especialización nos llevó a generar un cambio muy fuerte en el paradigma educativo de las 4 fuerzas federales, tanto que cuando nosotros llegamos las fuerzas estaban con cursos para sus agentes, tanto la Gendarmería como la Prefectura, como la Policía Federal, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con 4 meses de formación, y rápidamente pasamos a una formación de 9 meses con un modelo de formación continua que nos llevase a pasar en las fuerzas de seguridad federales de agentes de comisaría, en el caso de la Policía Federal, a investigadores, a personas que tuviesen la capacidad de pensar un modelo en el que nuestro objetivo es que no hablemos más del crimen organizado, sino que hablemos de un Estado organizado que es capaz de desorganizar al crimen, es decir, cambiar esta lógica. El segundo punto que nos parecía absolutamente fundamental en la lucha contra el narcotráfico era el hecho de que nosotros creemos que la única manera real, además de esta cuestión más técnica de ponerle mucha mirada a la inteligencia y la investigación, el segundo punto estratégico de nuestro programa es que el Estado no sea cómplice. En todos los países en el que el Estado, en cualquiera de sus niveles, sea la justicia, sea la política, sean las fuerzas de seguridad, es parte del problema y no de la solución, y uno nunca sabe de qué lado está cada uno de los actores. En consecuencia, esa lucha, digamos, ese poder de compra, ese poder de destrucción institucional que tiene el narcotráfico, porque su único objetivo es el dinero, no íbamos a poder ganar esa batalla. A partir de ahí es que comenzamos con 2 políticas que para nosotros son muy importantes. Por un lado, con la construcción de toda un modelo de control externo a las fuerzas de seguridad. En general, las fuerzas de seguridad siempre han tenido modelos de auditorías internas, un modelo de control externo con profesionales de alta capacitación que generan estrategias, una dirección de integridad que genera estrategias preventivas y una dirección de seguimiento de causas que genera estrategias represivas hacia aquellos agentes que no cumplen la ley o hacia aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que no cumplen la ley, con una mirada muy fuerte y con una cantidad importante de seguimiento de casos en los que hemos tenido problemas, no tantos como muchas veces se piensa. En segundo lugar, y como contrapartida a esta idea de control, establecimos la necesidad de generar una jerarquización, una protección de todos aquellos agentes, todos aquellos miembros de las fuerzas federales que trabajan haciendo las cosas correctamente. En esto también nosotros encontramos el mundo del revés. El mundo del revés significaba que cada vez que un agente cumplía con su deber y tenía algún enfrentamiento, terminaba siendo el victimario y no la víctima. Cada vez que un agente, tenemos todos y cada uno de los casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad, y en este caso con más casos en la Policía Federal por su tarea urbana, pero siguiendo con la Gendarmería, siguiendo con la Prefectura, agentes que cumplían con su deber, que defendían ciudadanos, que salían a defender a los ciudadanos, inclusive sin tener la necesidad de hacerlo, terminaban siendo ellos procesados y en algunos casos hasta condenados. Esto generaba desde nuestra perspectiva una enorme debilidad en la confianza que las fuerzas podían tener al salir a llevar adelante su tarea. Bueno, esto lo estamos revirtiendo, tuvimos algunos casos muy paradigmáticos, creo que el más paradigmático de todos fue el caso Maldonado, donde nosotros mantuvimos una decisión, mantuvimos una línea, nos mantuvimos en esa línea cuando eso no era lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto hubiera sido separar a los gendarmes que habían estado en ese momento y no salir a decir
que esos gendarmes no eran desaparecedores de personas, sino que eran hombres y mujeres jóvenes de la democracia que, como cualquiera de nosotros, estaba viviendo en una Argentina distinta, y no llevarlos a ese lugar a los que lo querían llevar. Creo que eso fue un punto de inflexión muy importante en la estrategia de nuestro ministerio. Dura, pero importante. Esto se va, por suerte, a ver plasmado no solamente en una impronta de nuestra gestión, sino que se va a ver plasmado en cambios que van a quedar, que van a ir más allá de nosotros, que tienen que ver con cambios en la manera de analizar estas conductas correctas o conductas en el marco de la tarea en el nuevo Código Penal argentino. Y eso para nosotros va a ser un avance importante. Ahí nos dio una gran mano Canadá, que nos enseñó su sistema y nos ayudó a pensar cómo podíamos trabajar entendiendo la diferencia de un miembro cuando realmente actúa bien, quizás con algún pequeño error, y cuando actúa mal. Esa barrera la trazamos con muchísima claridad. Por otro lado, el otro tema que tiene que ver también con un intangible que para nosotros es muy importante es la dignificación de las fuerzas en el sentido de una relación diferente con la política y con la justicia. Una relación en la que los miembros de las fuerzas tienen subordinación en su tarea, pero no tienen subordinación en sus ideas, en su capacidad de brindar su conocimiento, y no son subordinados de los jueces. Tienen que trabajar con los jueces, pero no son subordinados en el sentido de ser súbditos, de que los jueces pueden utilizar a los miembros de la Fuerza de Seguridad como si fueran sus empleados. No son sus empleados, son una institución aparte que tiene voz, que tiene capacidad, que tiene que cumplir las órdenes judiciales, pero que también tiene su profesionalidad y su lugar. Este valor intangible de no generar un sometimiento de las fuerzas a la justicia o a la política, sino de generar una, digamos, verticalidad en cuanto a las decisiones estratégicas, a las decisiones tácticas, porque así hay que hacerlos, pero una horizontalidad en la construcción de los horizontes estratégicos en los que cada institución tiene algo que aportar. En este sentido, y a partir de todas estas decisiones, hemos logrado un avance inédito y realmente fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Hemos avanzado en un 43% más de presos hoy, producto de los operativos que realizamos en narcotráfico. Hemos avanzado en más de un 200% de decomisos. Hemos avanzado en algo que es fundamental, que es sacarle los medios, aunque todavía no tenemos ley de extinción de dominio, sacarle los medios, lograr sacarle los capitales, los campos, los autos, todo aquello que el narcotráfico o los tratadores de personas utilizan como capital de trabajo. En ese sentido, creo que hemos logrado un avance. Tanto es así que la Argentina, cuando nosotros llegamos, tenía un decomiso aproximado del 10% de lo que entraba o se consumía. Y hemos pasado en 2 años, porque esto lo medimos hasta finales de 2017, de un 10% a un 35%. Este avance hoy se nota en algo que para nuestra economía es el único precio que queremos que suba, que es el precio de la droga. Porque cuando sube el precio de la droga es porque hay escasez, porque cuesta más, y cuando la droga está más mezclada, es decir, es menos pura, es porque el mismo producto hay que estirarlo más. Este programa Precio Pureza, que es un programa de las Naciones Unidas, nos ha dado la posibilidad de estar hoy en los informes tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos como un país que hoy está avanzando en serio en la lucha contra el narcotráfico. En todos los últimos informes hoy la Argentina está presente.
En segundo lugar, hemos hecho una serie de modificaciones muy importantes en la legislación que tendrán su punto máximo en la reforma del Código Penal, donde la política contra el narcotráfico, contra las bandas organizadas, va a ser extremadamente estricta, con penas realmente elevadas para todos aquellos que jueguen con la vida de la gente. También hemos logrado la introducción de leyes como flagrancia, técnicas especiales de investigación que nos permiten hacer investigaciones mucho más dinámicas, ley de precursores químicos, que ustedes recordarán que durante muchos años en la Argentina nadie sabe por qué no había ley de precursores químicos. Hoy tenemos un estricto control de los precursores químicos y hemos logrado avanzar a la registración y al análisis de cuántos precursores químicos se precisan realmente por cada una de las materias. Patricia, quedarían 3 minutos y después 3 minutos, charlamos. muy bien. ¿Te alcanza? Sí, bueno, sí. Después lo seguimos con las preguntas. Bueno, el segundo punto, yo sé que es un punto que todavía es controvertido, que es el tema del orden, pero creo que estamos avanzando muchísimo. Hemos logrado en el sur del país avanzar contra grupos que realmente generaban niveles altos de violencia en un acuerdo con las provincias, y esto nos ha dado, da más certezas a todos los habitantes y a todos los que producen en el sur de nuestro país. Con el tema de la calle sabemos que hay problemas, pero quizás hay cosas que no se ven. Nunca más, desde que nosotros asumimos, el aeropuerto de Seiza estuvo bloqueado. Nunca más vieron a la gente llegando caminando con sus valijas. Nunca más se cortó la Panamericana. Nunca más se cortó el puente Pueyrredón. Falta todavía un punto, que es la cantidad inmensa de manifestaciones que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y además en la transición hacia la Ciudad de Buenos Aires, sin duda que la ciudad le llevó un tiempo, y le lleva un tiempo poder ordenar esto a la vez que crear una fusión de las dos policías que había en la Ciudad de Buenos Aires. Y el último punto que les quiero plantear es que nosotros hemos logrado algunos temas que quizás todavía no están en el día a día de la gente, pero quiero darles 2 estadísticas que son muy importantes. En los primeros 2 años de gobierno, nosotros hemos logrado, y esto es en conjunto con todas las provincias, bajar un 21,5 los homicidios. Eso es inédito. Hemos pasado a ser el segundo país de América Latina. Cuando llegamos éramos cuartos, ahora somos segundos. Primero está Chile y segundo la Argentina, con una tasa del 5,2. Ustedes podrán decir que todavía es alta, sí es alta, pero Uruguay tiene el 8 por cada 100.000 habitantes. Digo, para decir un país amigo, vecino, al que mucha gente argentina concurre. ¿No estamos contentos todavía con este número? No, seguimos planteándonos bajar todos los años un porcentaje importante, y ya en estos primeros 3 meses vamos un 4% más abajo en los homicidios. Y hemos bajado en los primeros 2 años un 12% los robos. Yo sé que esto es algo que en las estadísticas no se mira las caras y los rostros de las personas que sufren, pero también es importante saber que hoy la Argentina está encaminada en una política de seguridad que paso a paso, todos los días vamos logrando mejores resultados, y esto no solamente desde el Ministerio Nacional, sino desde el conjunto de las fuerzas federales y provinciales que trabajamos en equipo. Para nosotros no hay ministros de seguridad peronistas, radicales, de Cambiemos o de lo que sea. Todos los ministros de seguridad hemos conformado un equipo porque somos conscientes que la seguridad de los argentinos no es un tema que pueda tener un nombre, sino que es un tema que nos concierne a todos. Y al ser un país federal tenemos que trabajar todos juntos. En todas las reuniones del Consejo de Seguridad Interior medimos día a día cómo vamos y cómo vamos de a poquito mejorando la seguridad de los argentinos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Les adelanto que hoy va a haber menos preguntas porque en media hora Patricia está tomando un avión. Patricia, cuando llegaste al Ministerio de Seguridad, ¿con qué fuerzas de seguridad te encontraste? Te pregunto esto porque me llamó la atención cuando vos subrayaste en tu charla, las fuerzas de seguridad no son subordinadas ni de los jueces ni de la política. La pregunta es, ¿quiere decir que antes estaban? Bueno, nosotros nos encontramos con fuerzas de seguridad. Recuerden ustedes que había sucedido algo bastante inédito, y es que había habido durante el 2013 un alzamiento de muchísimas policías en todo el país. Recuerdo lo que fue la provincia de Córdoba, que sufrió un día entero la situación de absoluta soledad, donde inclusive las fuerzas federales, y esto está contado por los mismos hombres y mujeres de las fuerzas federales, les daban la orden de no ir a ayudar a la provincia de Córdoba cuando la provincia de Córdoba se estaba incendiando con su policía que se había levantado. Tuvimos el levantamiento de Gendarmería y de Prefectura por situaciones de no comprensión de los problemas que tenían, de salarios que estaban con muchos componentes, en negro, con muchos problemas. Nosotros fuimos arreglando todos estos temas, fuimos trabajando y fuimos también logrando una dignificación. La única fuerza que no se había levantado había sido la Policía Federal, pero recuerden que después casi fue una explosión de las policías provinciales en muchas provincias, y esto en fuerzas policiales que se levanten así, que tengan una insubordinación tan fuerte, es algo que mostraba un malestar muy importante y que tenía que ver con esta situación de uso o de maltrato. Y creo que eso nosotros lo hemos ido revirtiendo y estamos trabajando con fuerzas de seguridad que se sienten parte de un equipo de seguridad y que son consideradas como tal. Patricia, el caso Maldonado fue el más difícil desde que asumiste como ministra, y también la pregunta sería, ¿por qué hay un juez que todavía mantiene la carátula de desaparición forzada cuando hubo un peritaje realmente muy importante señalando cuál fue el motivo de la muerte de Maldonado? Bueno, yo diría que el caso Maldonado fue un caso difícil, pero diría que el caso más difícil que a mí me tocó vivir como ministra fue que a los 2 días de asumir tuvimos un accidente donde murieron 43 gendarmes en un ómnibus que se cayó cerca de la ciudad de Rosario, en Salta, y fue terrible. Fue realmente muy, muy duro ver esa situación. El caso Maldonado era un caso muy difícil, pero que nosotros teníamos convicción. A mí el presidente me dijo, vos convencete de dónde está la verdad, me decís cuál es la verdad y nosotros vamos a estar atrás de esa verdad. Lo único que importa es la verdad. Y yo me convencí de eso, hablé con los gendarmes me contestaban de una manera tan distinta de cómo hablaban muchos hablando de desaparición forzada, y los gendarmes me decían, mire, ministra, si nosotros hubiéramos tenido una persona detenida, lo hubiéramos hecho constar en actas. Si hubiera habido una persona golpeada, nosotros lo hubiéramos curado. Si hubiera habido una persona que se estaba por ahogar, lo hubiéramos tratado de ayudar. Es decir, eran gendarmes con una cabeza totalmente distinta a la cabeza que le querían pintar aquellos que querían pintarlos como asesinos. Y en consecuencia, esa convicción que fue larga y difícil, porque todo el tiempo aparecían señales como que no era así, nos llevó a mantenernos en una posición y a saber que ahí estaba la verdad. Algunos me decían, pero Patricia, ¿te estás jugando tu carrera política? Digo, no, pero mi carrera política no tiene importancia. Acá lo importante es que nos estamos jugando una institución que lucha contra el narcotráfico, que está todos los días en las fronteras, y si nosotros entregamos una institución por una mentira para salvar la vida de un político, vamos por mal camino.
Patricia, el jueves pasado yo le hacía una entrevista al fiscal Campagnoli y me dijo que uno de los problemas de la inseguridad en la Argentina es el tema de la investigación. Vos hablaste un poco de esto y me decía, ¿por qué no crear en la Argentina una especie de FBI? ¿Vos estarías de acuerdo con esto? Nosotros lo estamos haciendo. La Policía Federal Argentina se va a convertir en un FBI. ¿Qué significa esto? Va a seguir siendo la Policía Federal. Pero al no tener ya un anclaje territorial en las comisarías, su tarea es una tarea fundamental de investigación, es una tarea de inteligencia criminal, es una tarea en la que tiene que, digamos, entender el mapa de las organizaciones complejas y del crimen organizado. Pero no solamente la Policía Federal. Hemos creado departamentos de inteligencia criminal y de investigación en todas las fuerzas, tanto en la Gendarmería como en la Prefectura, como inclusive en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Porque el paradigma del combate contra el crimen organizado es fundamentalmente, como dije antes, la capacidad investigativa, la capacidad de adelantarnos nosotros al delito, de desorganizar el delito y no que el delito nos penetre al Estado, como sucede en aquellos lugares donde hay zonas tomadas. Un objetivo que nosotros nos hemos planteado y que lo estamos llevando con un plan que se llama Barrios Seguros es que no hay lugar, no hay barrio, no hay lugar donde se diga que en la Argentina las fuerzas no entran. Si la fuerza provincial dice ahí no entro, vamos con las fuerzas federales. Esto es fundamental. No puede haber un territorio donde haya un Estado paralela, déspota, manejado por una banda de narcotráfico o una barra brava o lo que sea. El territorio argentino es un territorio de libertad y no puede haber zonas tomadas. Y esto es algo que para nosotros es fundamental en el paradigma de la seguridad que estamos planteando. Voy a tomar un concepto tuyo de Estado cómplice. La pregunta es, ¿cuánto de Estado cómplice encontraste al llegar al ministerio? Yo creo que el Estado cómplice puede ser por acción o por omisión. Si uno, frente a un policía que hizo las cosas bien, no se anima a defenderlo, es cómplice. Y quizás no es parte del delito, pero hay que animarse a hacerlo. Si uno ve que en las fuerzas, en la justicia, hay una especie de desidia respecto a las fuerzas de seguridad y un maltrato, y uno no cambia eso, es cómplice. Después uno puede encontrar cómplices, ¿no? Puede encontrar el intendente Itatí, que es un cómplice directo del narcotráfico en la frontera, que había convertido a ese lugar en un ducto de pase de droga. Puede encontrar, digamos, hoy tenemos secretarios y tenemos algunos fiscales que hemos tenido que sacar y que están en el Consejo de la Magistratura porque pensábamos que eran cómplices directos, así como agentes de seguridad que también eran cómplices directos. Ahora, a mí me parece que la complicidad es un concepto más amplio. Es que si nosotros no somos la ejemplaridad de lo que queremos hacer, terminamos siendo cómplices. Si en cada caso nosotros no actuamos pensando cuál es el interés fundamental que la Argentina tiene para defender la seguridad y nos protegemos nosotros o no discutimos con un juez respecto a la necesidad de que si los allanamientos no se hacen un día, al otro día se nos van los narcotraficantes. Si no entendemos que tenemos que ser bien activos, somos cómplices. Entonces la complicidad es un concepto amplio. Hemos encontrado personas concretas cómplices, pero la complicidad también es la desidia o la anomia. Patricia, la última pregunta. Inevitable preguntarte en una situación difícil como la que estamos viviendo desde el punto de vista económico-político, si vos no observás hacia adentro de Cambiemos sectores internos que parece que transmiten sus disidencias más hacia afuera que resolverlos hacia adentro. De hecho, el tema tarifas empezó acá con Cornejo hablando de tarifas.
como mujer política que sos desde hace muchos años, ¿cómo estás viendo esto? Yo creo que un gran desafío de la Argentina y un desafío estratégico de la Argentina es romper la profecía autocumplida de que el único que puede gobernar es un movimiento que maneja el poder como si fuera propio, que le podemos decir peronismo, o la lógica de un poder corporativo, populista, autoritario. Y que eso es muy importante. Y que ese objetivo, que nosotros lo empezamos a sufrir desde el primer día, ¿no? Con el tema del helicóptero, que lo sacamos, que no van a poder estar, que no van a poder gobernar. Nosotros le fuimos generando algunos elementos muy simbólicos. Recuerdo el día del paro general, cuando decían, nosotros decíamos, la gente va a ir a trabajar, ellos, los que habían organizado el paro, decían hay paro general, y nos quisieron cortar la Panamericana y no los dejamos. Y eso fue un símbolo de que nosotros no nos dejábamos manejar por esta lógica de que la gobernabilidad está atrapada en un solo movimiento o en un solo partido. Y yo creo que nosotros como Cambiemos tenemos que entender que acá no estamos discutiendo la política, no estamos discutiendo la tarifa, no estamos discutiendo la economía, estamos discutiendo el poder. Y la discusión del poder en la Argentina, si el poder cambia, cambia la Argentina. Si el poder sigue siendo igual, la Argentina no cambia. Y el poder significa todo: cómo se administran los fondos, cómo se manejan las instituciones, qué nivel de libertad de expresión hay, qué capacidad de construir institucionalidad tenemos. Entonces, a mí me parece que Cambiemos nosotros como Cambiemos tenemos que entender que nuestra batalla no es solamente táctica. Nuestra batalla, podemos tener un problema con las tarifas y la verdad es que esto estaba en el presupuesto, todos lo sabíamos, todos sabemos que tenemos que reconstruir el gas en nuestro país, todos sabemos lo que se dilapidaron los recursos de nuestro país, entonces nosotros tenemos que estar unidos. Cambiemos tiene que estar unidos porque la división de Cambiemos es el triunfo de una profecía autocumplida. Profecía que viene de 1930, porque no terminó el gobierno Irigoyen, porque no terminó el gobierno Ilia, Frondizi, porque no terminó el gobierno Ilia, porque no terminó el gobierno Alfonsín, porque no terminó el gobierno de la Rúa. Y eso no es una casualidad. Eso es una sistematicidad, es una regularidad. Y nuestro gran tema es romper esa regularidad. Y romper esa regularidad es animarse a jugar en un equipo sólido, que no nos dejemos penetrar por la coyuntura, ni por el minuto a minuto, ni por el rating de la televisión. Nosotros tenemos que animarnos a estar convencidos de lo que hacemos, jugarnos por lo que hacemos, aunque nos machaquen. A mí en Maldonado me machacaron 78 días y la bancamos. Y hay que bancarla. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer como gobierno, bancarla. Ministra Bullrich. Ministra, muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien. Te dejo las preguntas.